Por favor, al anfitrión le voy a pedir que me habilite la opción de compartir pantalla. No la tengo disponible en este momento. A mi estimado amigo auxiliar, que haga favor de habilitarme esta opción. Bueno, amigos, en su casa con el programa de estudios a la mano, se ubiquen ahí en su programa de estudios en el módulo 6 del programa referente a la administración municipal. Administración municipal es el contenido de este módulo 6 del programa de estudios, ¿verdad? De este curso de Derecho Administrativo 2. Vamos a hablar de las municipalidades como instituciones, como entes jurídicos, pero naturalmente de las municipalidades también como sujetos de derecho. De las municipalidades, me están indicando que ya lo tengo habilitado, entonces déjenme ver. Aquí estamos, muy bien. Aquí estamos, derecho administrativo. Bueno, ahí estamos entonces, por favor, ahí pueden ver ustedes en pantalla, les estoy compartiendo el módulo número 6 del programa Administración Municipal. Enfocados entonces en lo referente al ministerio, la municipalidad y la corporación municipal, la clasificación de las municipalidades, el origen y la definición de la misma y las funciones de la corporación municipal, las funciones propiamente del alcalde municipal y los procesos de impugnación de los actos administrativos originados por la corporación municipal y por la figura del alcalde municipal. Este módulo es sumamente importante, mis estimadas amigas y amigos. En el futuro, cuando ustedes estén ejerciendo la profesión, el manejar correcto el derecho administrativo y particularmente estos temas es de mucha importancia. El módulo 6 entonces nos habla acerca de lo referente al administrativo y particularmente a las municipalidades. Quiero por favor que se vayan a su Constitución Política de la República de Guatemala y se ubiquen en este momento. Les voy a compartir pantalla, vamos a ver. Están ustedes ahí, creo que no les he compartido. Bueno, váyanse ahí por favor a la Constitución, artículo 253 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Artículo 253 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Se los voy a proyectar ahora en un momento. Vamos a ver. Sí, artículo 253 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Dice... Por favor, lleven la lectura conmigo ahí en sus casas. Dice los municipios de la República de Guatemala, y hago un paréntesis, los municipios, porque ya vimos en el módulo anterior el régimen de organización política de nuestro país, del Estado de Guatemala. Pues estamos organizados por regiones, naturalmente por departamentos, y estos departamentos a su vez por municipios. Entonces, los municipios de la República de Guatemala, dice, son instituciones autónomas. Le está dando, cuando dice que son instituciones, le está dando el rango de personas jurídicas, ¿sí? Son personas jurídicas. Entonces, dice, los municipios de la República de Guatemala son instituciones. El ejercicio de haber visto la autonomía, citábamos, por ejemplo, el caso de la Universidad de San Carlos, que es una institución autónoma, ¿verdad? Las municipalidades no necesitan una declaratoria de autonomía por cada una de ellas, sino que el solo hecho de ser constituida como municipalidad automáticamente le reviste del rango de autonomía. Miren lo que acabo de decir. Solo en lo que acabo de decir sale un caso interesante para examen. Por ejemplo, si yo les digo que el Congreso de la República, mediante el decreto X-2021, crea, después de escuchar una mesa de diálogo con muchos comunitarios y con muchas personas, decide crear un municipio nuevo y crea el municipio de San Martín Chile Verde, por ejemplo. Y entonces crea un municipio nuevo y le pregunto, ¿ese municipio nuevo es autónomo? Y todavía podría ser más capsulta y decirle, dado que la normativa ordinaria mediante la cual se crea el municipio no estipula la autonomía del mismo, ¿usted considera que ese municipio es autónomo? Ese podría ser un caso, por ejemplo.
Entonces, la respuesta es sí es autónomo, porque el decreto que crea el municipio nuevo no necesita apelar a la autonomía porque el 253 constitucional automáticamente ya está reconociendo que todas aquellas unidades que tengan el rango de municipios de la República de Guatemala van a ser autónomos por el solo hecho de ser municipios. O sea, la creación de un municipio apareja de manera constitucional el ejercicio de la autonomía. Entonces, es importante que apliquemos este tipo de análisis porque a nosotros sí nos interesa mucho el hecho de que ustedes puedan tener un pensamiento crítico y analítico, no solamente leer los artículos. Pongo estos ejemplos, ¿verdad? También para que no se sientan muy extraños a la hora que los lean en los casos, en los exámenes, ¿verdad? Son cosas que sí pasan en la realidad. Sigamos entonces con la lectura del artículo 253. Vamos, dice, entre otras funciones le corresponde, hablando del artículo o hablando del régimen municipal, ¿verdad? Los municipios de la República de Guatemala son instituciones autónomas. Ya quedó claro que el solo hecho de ser un municipio le reviste de autonomía por la Constitución, no porque una ordinaria tenga que decirlo así. Una norma ordinaria solamente crea un nuevo municipio, pero ese nuevo municipio ya nace de la vida jurídica con la autonomía, que es esa investidura que la Constitución le da a los municipios. Bueno, entre otras funciones le corresponde a los municipios. Y noten ustedes la palabra municipios, ¿verdad? Está hablando de los municipios de la República son instituciones autónomas. Los municipios, las municipalidades. Y luego les explico por qué estoy haciendo esa diferencia entre los municipios y las municipalidades. Dice que de la República son instituciones autónomas, entre otras funciones les corresponde a elegir a sus propias autoridades. Esa es parte de una característica propia de la autonomía, elegir su propio gobierno, ¿sí? Obtener y disponer de sus recursos, es decir, los municipios pueden generar sus propios recursos. Y este proceso de generar nuevos recursos también hacen parte de su... Quiero ver, ¿en dónde está? En la basura. ¿Pero en dónde? Delmi Rosales tiene el micrófono encendido. Te encargo unas que en tu oficina. Bueno, estábamos en la lectura y dice elegir a sus propias autoridades, obtener y disponer de sus recursos, inciso C, atender los servicios públicos locales, el ordenamiento territorial de su jurisdicción y el cumplimiento de sus fines propios. Para los efectos correspondientes, emiten las ordenanzas y reglamentos respectivos. Dice ordenanzas y reglamentos respectivos. Si tuviéramos que generar una pirámide de Kelsen en este momento, si la pudiéramos imaginar, la Constitución, que es la norma suprema, que está hasta arriba, en su artículo 53, está indicando, ¿verdad?, que las municipalidades, que los municipios a través de sus gobiernos locales, ¿verdad?, emiten ordenanzas y reglamentos respectivos. O sea, en aquella pirámide de Kelsen, los municipios emiten norma de carácter reglamentario. Naturalmente, los municipios no emiten normas de carácter constitucional, tampoco emiten normas de carácter ordinario, porque no son el Congreso, pero sí emiten normas de carácter reglamentario. Las normas reglamentarias, por ser normas específicas, tienden a regular y a desarrollar los contenidos de las normas ordinarias. Lo que hagan los gobiernos de los municipios de la República a través de sus gobiernos locales, electos libre y autónomamente, justamente sirve para reglamentar y para desarrollar normas ordinarias en el marco de los límites que la norma ordinaria le ha puesto. La norma ordinaria por excelencia que regula la actividad de los municipios se llama Código Municipal. Anoten eso. La norma ordinaria por excelencia que regula los límites de la actividad de los municipios se llama Código Municipal. Es una norma ordinaria. ¿Eso qué quiere decir? Es una norma emitida por el Congreso de la República de Guatemala. Entonces, ojo con eso.
Es importante el identificar entonces que los municipios emiten este tipo de ordenanzas y reglamentos. Vamos a la lectura del artículo 254. El artículo 254 dice gobierno municipal. El gobierno municipal será ejercido por un consejo, el cual se integra con el alcalde, los síndicos y concejales electos directamente por sufragio universal y secreto para un periodo de 4 años, pudiendo ser reelectos. El cual es fundamental para entender la autonomía municipal. Recordemos que la autonomía se basa en la capacidad que tienen las instituciones para autogobernarse, para elegir sus propios gobiernos. Entonces, elegir al gobierno municipal parte del ejercicio propio de la autonomía municipal. Y el gobierno municipal dice que va a ser ejercido por un consejo. Y noten ustedes esto, por favor, es importantísimo, sobre todo ustedes que van a ser abogados, que van a ser notarios. La palabra consejo hay que subrayarla porque no está escrita usualmente como se escribe con una S, sino está escrita con una C. ¡Puta y hambre! Cuando hablamos de un proceso... A ver. Cuando hablamos de un proceso, ¿verdad?, del ejercicio propiamente de los municipios, vamos a entender o vamos a encontrar que existen, en este caso particular del gobierno municipal, el término consejo se refiere a un grupo de personas, ¿verdad?, que han sido electos y que hacen un gobierno corporativo, es decir, un gobierno colegiado, es un cuerpo colegiado. A diferencia de la palabra consejo con S, que hace referencia a un consejo, al término propiamente más popular de la palabra consejo, es decir, yo le doy un consejo a una persona para que siga el consejo, para que siga el camino. No, estamos hablando de un consejo, ¿verdad?, del gobierno municipal. Entonces el gobierno municipal dice que será ejercido por un consejo y ojo, muchos hacen la diferencia entre el alcalde y su consejo municipal, pero leamos lo que dice el artículo 254, dice el gobierno municipal será ejercido por un consejo, el cual se integra con el alcalde, los síndicos, concejales. Entonces es un error cuando la prensa o algunos abogados hablan de el alcalde y su corporación municipal. Suena bien por protocolo, pero legalmente no lo citen así en un documento oficial, en un documento formal, ni en un examen final, ni en un examen fase pública, ¿verdad? El alcalde es parte del consejo municipal. Por eso dice el 254, el gobierno municipal será ejercido por un consejo, el cual se integra con el alcalde, los síndicos y los concejales. Entonces, hay 3 tipos de personas del consejo, ¿verdad? El alcalde, que es uno, los síndicos y los concejales. Entonces, está mal dicho cuando decimos el alcalde y su consejo. No, el alcalde es parte del consejo. En todo caso, es el consejo municipal integrado por el alcalde, sus síndicos y sus concejales. Esa es la forma correcta de citarlo. Así está en el 254 de la Constitución. Artículo 255 dice recursos económicos del municipio. Las corporaciones municipales deberán procurar el fortalecimiento económico de sus respectivos municipios. Dice deberán, y subrayamos la palabra procurar. Procurar, ¿qué quiere decir? Que deben realizar acciones en el ejercicio de su autonomía municipal para procurar, para buscar el fortalecimiento económico de sus respectivos municipios. Dice el fortalecimiento de los municipios, no de las municipalidades. Ojo con eso. Porque, por ejemplo, si producto de una gestión llegan fábricas a instalarse, digamos, a un nuevo municipio, pues eso naturalmente genera un estado de bienestar porque hay muchas oportunidades de empleo para los vecinos del municipio, pero también genera impuestos, regalías, etcétera, etcétera, para las municipalidades. Ese tipo de acciones deben ser procuradas. Dice, no ejecutadas, procuradas, dice la Constitución, procuradas precisamente por los gobiernos municipales.
Dice el 255, a efecto de poder realizar los servicios que les sean necesarios. La captación de recursos deberá ajustarse al principio establecido en el artículo 239 de esta Constitución, a la ley y a las necesidades de los municipios. El artículo 239 de la Constitución se los voy a proyectar para que ustedes puedan tener una mejor comprensión del mismo. Lo van a ver mucho en derecho tributario. La capacidad de pago, artículo 239 de la Constitución Política de la República de Guatemala, se los vamos a proyectar en este momento, habla acerca de la legalidad administrativa y la capacidad de pago sobre todo. Es decir, no podemos generar eventualmente procesos leoninos de recaudación en contra de las clases más desposeídas. Se los voy a compartir en un momento. Artículo 239 de la Constitución. Básicamente este artículo, como les decía, es fundamento en materia tributaria siempre para velar que las cuestiones y los impuestos que eventualmente se emitan se hagan apegados justamente a derecho, pero también a una realidad social que es vivida por nuestra población. 239 de la Constitución. Bueno, ahí donde están en sus casas, por favor, llevar la lectura, anótenlo si no tienen Constitución a la mano. Artículo 239, principio de legalidad, corresponde con exclusividad al Congreso de la República decretar impuestos ordinarios y extraordinarios, arbitrios y contribuciones especiales conforme a las necesidades del Estado y de acuerdo a la equidad y la justicia tributaria, así como determinar las bases de recaudación, especialmente las siguientes. Inciso A, el hecho generador de la relación tributaria. Inciso B, las exenciones. Inciso C, el sujeto pasivo del tributo y la responsabilidad solidaria. Inciso D, la base impositivo. Inciso E, las deducciones, los descuentos, reducciones y recargos. Y finalmente, las infracciones y sanciones tributarias. Agrega además el 239, son nulas ipso iure las disposiciones jerárquicamente inferiores a la ley que contradigan o tergiversen las normas legales reguladoras de las bases de recaudación de tributo. Las disposiciones reglamentarias no podrán modificar dichas bases y se concentrarán en normar lo relativo a lo administrativo del tributo y establecer los procedimientos que faciliten su recaudación. Aquí evidentemente habla de norma reglamentaria. Yo hice mucho énfasis hace un par de artículos atrás cuando les dije, miren mis amigos, los municipios, las municipalidades generan normas de carácter reglamentario. Entonces, naturalmente, lo que hay ahí son reglamentos. Lo que tenemos entonces son básicamente cuestiones reglamentarias. Que son emitidas en el ejercicio de la autonomía municipal, pero que a su vez también no pueden contradecir las disposiciones que están establecidas en las normas ordinarias. Continuando entonces con la lectura de nuestro artículo constitucional en relación a la municipalidad, el 255, dice: la captación de recursos deberá ajustarse al principio establecido en el 239 de la Constitución, ya lo leímos, a la ley y a las necesidades de los municipios. Pueden existir mecanismos distintos dependiendo de la necesidad de los municipios. Este ha sido el asidero legal de algunos abogados que son asesores jurídicos en algunas municipalidades. Yo sé que ahorita por las fechas muchos de ustedes se fueron al puerto, quizás algunos se fueron a Monterrico y vivieron la experiencia maca de pagar 6 viajes. El que ya sabemos todos en plena Escuintla, 2 más al entrar a las municipalidades que están aledañas a la playa. Y eran cobros en donde incluso cuando usted pasaba le daban un ticket de la municipalidad, precisamente porque mediante un acuerdo de la municipalidad, un acuerdo de consejo municipal, los alcaldes, al tenor de esta última parte de este artículo que dice las necesidades del municipio,
invocando esa parte del artículo, emitieron pues disposiciones en donde decían que era necesidad del municipio, dado la constante visita de turistas, el poder generar un plan de limpieza de las playas y que para el efecto necesitaban financiar ese plan de limpieza. Y por lo tanto, la cuota era de N cantidad de dinero. Creo que eran 15 quetzales por ida y 15 de regreso. Bueno, me contaron, ¿no? Porque así dicen, yo evité salir. Pero el punto es, en todo caso, las municipalidades pueden evidentemente generar este tipo de cobros y el asidero legal al que se apegan es justamente las necesidades del municipio. Esta redacción final que deja la Constitución deja la puerta abierta para que las municipalidades puedan, siempre y cuando argumenten y respalden que hay una necesidad institucional, una necesidad municipal, una necesidad real del municipio, el hecho que puedan, pues de alguna manera, proceder a emitir este tipo de cobros que sí son susceptibles de ser impugnados a través de una inconstitucionalidad o a través de una acción constitucional de amparo, pero que en su momento hayan asidero legal en este tipo de artículos. Ahí les dejé otro tip por si acaso viene otro caso de esos en el examen final. Bien, sigamos entonces con la lectura, artículo 257. Dice asignación para las municipalidades. Lleven la lectura ahí en su casa, por favor. El organismo ejecutivo incluirá anualmente en el presupuesto general de ingresos ordinarios del Estado un 10% del mismo para las municipalidades del país. Este porcentaje deberá ser distribuido en la forma en que la ley determine y destinado por lo menos en un 90% para programas y proyectos de educación, salud preventiva, obras de infraestructura y servicios públicos que mejoren la calidad de vida de los habitantes. El 10% restante podrá utilizarse para financiar gastos de funcionamiento. Queda prohibida toda asignación adicional dentro del presupuesto general de ingresos y egresos del Estado para las municipalidades que no provenga de la distribución de los porcentajes que por ley les corresponde sobre impuestos específicos. Esto es lo que la prensa comúnmente llama el famoso situado constitucional. Miren, lo que me dice este artículo 255 de la Constitución es que el 256, perdón, y 257 es básicamente el hecho de que el organismo ejecutivo, es decir, el gobierno central, aquí ya estamos claros que hay tres poderes, el poder ejecutivo debe incluir cada año, y cuando dice el poder ejecutivo, ¿a través de quién? Naturalmente de el Ministerio de Finanzas Públicas y previamente a través de CGPLAN, ¿verdad? Deben incluir, el Ministerio de Finanzas Públicas tiene una dirección específica para coordinar y trabajar con las municipalidades. Debe incluirse en el presupuesto general de ingresos ordinarios del Estado un 10% de todo el presupuesto para las municipalidades. Es decir, si el presupuesto es de 1,000 millones, el 10% de esos 1,000 millones debe ir a las municipalidades. ¿A cuántas? A todas las que existen. Ahora, ¿cómo se van a repartir? ¿Se reparten en partes iguales? No, no es una repartición en partes alícuotas, valga la redundancia. Es una repartición con base a criterios. Dice el 257 constitucional, este porcentaje deberá ser distribuido en la forma en que la ley determine. Dice, y destinado por lo menos en un 90% por más y proyectos de educación, salud preventiva, obra de infraestructura y servicios públicos que mejoren la calidad de vida de los habitantes. Es decir, esta situación que se genera a partir de la asignación presupuestaria del citado constitucional debe realizarse conforme con la ley. ¿De qué ley está hablando? Está hablando cuando la Constitución dice de conformidad con la ley, está haciendo referencia a una norma ordinaria. ¿A qué norma ordinaria se está refiriendo? Precisamente al decreto que aprueba el Congreso para aprobar el presupuesto. Ahí debe estar distribuido el presupuesto con base a estos criterios. Artículo 8, para avanzar, nos quedan 5 minutos antes de la segunda parte de la clase. Artículo 258, los alcaldes no podrán ser detenidos ni enjuiciados sin que preceda declaración de autoridad judicial competente de que ha lugar a formación de causa, salvo caso de flagrante delito. El 258
esto para el derecho de antejuicio que tienen los alcaldes. Es decir, los alcaldes no pueden ser detenidos ni enjuiciados sin que previamente haya una declaración judicial competente en donde se haya dado lugar formación de causa para levantarle el derecho de antejuicio. El 258 constitucional protege al alcalde y tiene una razón. La razón técnica por la cual se deja este tipo de situaciones o el mismo derecho a antejuicio es precisamente porque en algún momento de la historia del país, que es historia y que pues, puede pasar nuevamente, ojalá que no, pero en algún momento de la historia, en aquellos gobiernos dictatoriales y en aquellos gobiernos en donde se imponían muchas cosas, las municipalidades eran objeto de una manipulación directa por parte de los gobiernos centrales. Entonces, dado que ahora las municipalidades a partir del 85 son autónomas, que puede generar sus recursos, pues también era necesario que nuestra Asamblea Nacional Constituyente le revistiera de esta protección a los alcaldes para evitar ser objetos de persecución política. Ese fue el fin en su momento de los constituyentes cuando dejan este artículo. El artículo 259 dice, para la ejecución de sus ordenanzas y el cumplimiento de sus disposiciones, las municipalidades podrán crear de conformidad con la ley su juzgado de asuntos, ojo, y su cuerpo de policía de acuerdo con sus recursos y necesidades, los que funcionarán bajo órdenes directas del alcalde. Dos elementos importantes en este artículo 259, los juzgados de asuntos municipales y los cuerpos de policía. Y solo de este artículo, mis estimadas amigas y amigos, tendríamos para redactar 5, 6, 7, 8, 9, 10 casos, pero buenos casos. Miren, por ejemplo, voy a inventar una historia ahorita. Si un alcalde eventualmente en el ejercicio del artículo 259, que es un artículo constitucional, decide emitir una disposición para crear su juzgado de asuntos municipales, la pregunta obligada es, ¿cuál es la competencia de los juzgados de asuntos municipales? Porque la ponemos con lo que dice el organismo judicial, en el sentido de que le corresponde con exclusividad al organismo judicial y a la Corte Suprema de Justicia el ejercicio de la jurisdicción, ¿verdad? A través de los juzgados y la impresión de justicia, con el límite de la jurisdicción y la competencia. ¿Qué hace una municipalidad con un juzgado? Y oye, el juzgado de asuntos municipales es rango, es primera instancia, es el equivalente a un juzgado de paz. ¿Cuál es la jerarquía real de un juzgado de asuntos municipales? Bueno, miren, los juzgados de asuntos municipales hallan su asidero legal en este artículo 259 constitucional. Y los juzgados de asuntos municipales dice que son creados a través de la ley. Dice, podrán crear de conformidad con la ley. ¿Qué ley? ¿Pueden las municipalidades crear un juzgado? Sí, sí pueden. Y si hay un juzgado de asuntos municipales, ¿será que hay un juez? ¿Hay un comisario? ¿Hay un secretario? Sí, sí lo hay. ¿Qué tipo de asuntos pueden conocer este tipo de alcaldes? Precisamente la Constitución delimita, este es un tipo de jurisdicción privativa, ¿sí? Delimita específicamente los asuntos que puede conocer y dice específicamente asuntos municipales, es decir, sobre ordenanzas emitidas por la propia municipalidad. Les pongo un ejemplo. Es viernes por la noche, alguien por ahí se pasó de copas, son la 1 de la mañana, no solo ya había infringido la ley seca, que eso es otra cosa, sino que además iba manejando en estado de ebriedad. Los amigos de Metra, como ya saben, las fechas y los días específicos, están ahí los viernes y los sábados esperando a todos sobre los puntos principales y siendo la 1 de la mañana, paran al amigo, le piden sus documentos y le piden que se identifique, le pasan el alcoholímetro. Miren, esa facultad, primero, para limitar la locomoción, porque él va manejando, alguien le hizo un alto y le limitó un derecho humano y una garantía constitucional que es la libertad de locomoción. Eso solo lo puede hacer un cuerpo de policía. Lo hizo la policía, pero no es la PNC, ¿sí? Que hagan operativos conjuntos es otra historia. Mi pregunta es, ¿puede un policía de tránsito hacerme un alto y pedirme mis documentos? Sí. ¿Por qué?
Porque la policía está haciendo cumplir una disposición municipal, una disposición reglamentaria. Entonces, el reglamento de la municipalidad va a empezar a que esté vigente, le corresponde a las policías municipales el hacerlo cumplir. Ahora, si además el personaje no solo iba en estado de ebriedad, ¿verdad? No solamente iba infringiendo disposiciones municipales, como por ejemplo el tema de llevar al día sus papeles, de llevar su llanta de repuesto, todo lo que se maneja a nivel de prevención. No solo eso, sino que también que el personaje iba tomado, iba pasado de copas, y además en el maletín le encuentran 100,000 quetzales. Hay cuestiones que no corresponden a la municipalidad, ¿verdad? El tomar esos 100,000 quetzales, contabilizarlos y acusarlo a él o detenerlo por no poder comprobar la procedencia de esos 100,000 quetzales, no le corresponde a la policía municipal porque no son asuntos municipales, porque esos asuntos no están regulados en una disposición del alcalde, incluido su consejo municipal. No. Entonces es por eso que requiere la coordinación de la Policía Municipal con la Policía Nacional Civil. La Policía Nacional Civil ya actúa en representación del Estado de Guatemala y ellos sí ya pueden generar otro tipo de procesos como capturar a una persona. Un policía municipal tiene la posibilidad, tiene la limitante legal de hacer cumplir las disposiciones municipales. Ahora, ¿qué pasa después? Le pusieron una multa. Le pusieron una multa por ir tomado, le pusieron una multa porque se puso a pelear con el policía, le tiró la cerveza en la cara, le pegó, le pusieron 10 multas al personaje. Ese asunto de las multas sí le corresponde a la municipalidad, porque la municipalidad, a través de una resolución del alcalde y los síndicos y los concejales, actuando conjuntamente en estatus de consejo municipal, disponen un talonario en donde dicen el monto de multa y lo que va a generar esa multa. Entonces le corresponde al policía municipal hacer cumplir esa disposición y le corresponde al juzgado de asuntos municipales el conocer sobre una posible impugnación, invalidación a este tipo de disposiciones. Entonces, la limitante del juzgado de asuntos municipales es eso, es una jurisdicción de carácter privativo. Los juzgados municipales me pueden dar órdenes para quitar un tubo. Sí lo pueden hacer siempre que esto esté contenido dentro de una norma de ordenamiento territorial vigente en su municipio. Es decir, apegados al principio de legalidad, nadie puede venir y ni un policía nacional ni un policía municipal puede venir a tratar de obligarnos a hacer algo que no esté prohibido. Artículo 5 constitucional es claro al decir la libertad de acción, todos somos libres de hacer lo que la ley no nos prohíbe. Así que si tener un tubo adentro de su casa no está prohibido, no hay nadie que lo pueda hacer, salvo que exista una limitante a nivel reglamentario, un acuerdo municipal que esté vigente y que justifique el por qué usted no puede tener un tubo dentro de su casa, entonces sí, pero si es algo antojadizo, no. Entonces lo que le aconsejo es que vaya y pida una copia certificada de todos los acuerdos municipales que estén vigentes en su municipalidad en relación al tema, y ahí puede ver si el juzgado de asuntos municipales está actuando en apego a la legalidad o si está teniendo una actividad antojadiza. Bueno, continuamos con el tema de los alcaldes en la siguiente, y para que ustedes puedan participar y tengan dudas, por si tienen dudas del tema que abordamos hoy. Edna Villeda, adelante. Bueno, más que todo es como un comentario o para escuchar su opinión. O sea, al existir estos juzgados, ahí funge también la municipalidad como juez y parte, ¿no? Porque, o sea, que prácticamente uno lleva las de perder, pues. Sí, fíjese que ese argumento del juez y parte es el que usualmente se utiliza para apelar o para llevar a cuando se plantean acciones constitucionales de amparo.
Lo que pasa es que fue la misma Constitución la que deja vigente esta figura. Es decir, los juzgados de asuntos municipales no fueron algo que se inventaron los diputados en su momento, sino que quedaron instaurados ya dentro de la normativa de carácter constitucional. Entonces, deben existir. Sí, en la doctrina es evitar justamente que haya, evitar que haya un conflicto entre quien gobierna y los gobernados, sino más bien los juzgados de asuntos municipales deben hacer cumplir la norma reglamentaria en su espíritu doctrina. La idea, crear juzgados locales, ¿verdad? Para evitar cargar a los juzgados nacionales con este tipo de situaciones. Situaciones como, por ejemplo, a ver, hay cuestiones básicas que una acción no limita a la otra. Pongo un ejemplo. Ahora, aquí hay otro caso, miren, porque por ahí leí a alguien que decía es que no explican con casos en la clase. Pero sí, aquí siempre ponemos casos. Miren esta otra historia que me acabo de inventar ahorita. Usted construyó su casa y el vecino a la par no levantó pared. Todas las municipalidades tienen disposiciones a nivel reglamentario respecto de la necesidad y obligatoriedad que hay de que cada vecino tenga su pared. ¿Usted puede ventilar eso en un juzgado de asuntos municipales? Sí, porque es un conflicto de vecino a vecino. Pero eso no le limita su acción en el juzgado de asuntos municipales. Usted, como buen abogado, ya sabe que le asiste un derecho y también puede acudir a la vía jurisdiccional ordinaria y la demanda civil. Eso también es susceptible de reclamarse por la vía civil, el hecho de que el vecino no tenga pared. Entonces, una acción administrativa, como es la acción en el juzgado de asuntos municipales, no limita, eventualmente se puede estar realizando también una acción a nivel jurisdiccional. Pareciera que es doble, que es juez y parte. A veces los juzgados de asuntos municipales actúan como juez y parte. Digo a veces, porque en el ejemplo que le puse, cuando hay que dirimir conflictos entre un vecino y otro, pues el juzgado de asuntos municipales no es una parte, sino es el juez. Ahora, cuando es un conflicto contra la ley, sí podemos asumir eso y sí es susceptible de pelearlo en una acción constitucional de amparo. Bueno, de nada. Alguien más que me escribió y luego abro micrófono si alguien más quiere participar. Dice Lick, en el caso que uno no esté de acuerdo a una resolución de un juez municipal, ¿a dónde se puede ir? Mire, eso es parte de lo que vamos a ver, pero en primera instancia hay que agotar los procesos administrativos. Es la resolución que emite un juzgado de asuntos municipales, ojo, no es una resolución de carácter judicial, pero sí jurídico, que no es lo mismo. La resolución que emite un juzgado de asuntos municipales se mueve en el rango o la esfera del derecho administrativo, no en la parte procesal jurisdiccional. Entonces, es susceptible de ser impugnada a través de los recursos de revocatoria y reposición que eventualmente vamos a analizar y que se plantean ante la autoridad superior, que en todo caso sería el alcalde en consejo municipal, ¿verdad? Y eso no limita que una vez agotada esa parte administrativa, usted no pueda continuar apelando esa resolución ya a nivel jurisdiccional, por supuesto, pero hay que agotarlo. Si usted se va directamente a la parte ordinaria sin haber agotado la fase administrativa, va a tener un rebote de la acción jurisdiccional. Bien, si alguien más quisiera usar el micrófono, adelante, puede levantar la mano. Licenciado, buenas tardes. Evelyn Argueta. Adelante. Así es. Perdone, licenciado, es que estoy desvelada y la verdad que aunque le puse atención me perdí. ¿A qué se refiere lo de situado constitucional? Perdone. No hay problema. Bien, el situado constitucional es el dinero que obligatoriamente el organismo ejecutivo tiene que darle a las municipalidades. Eso lo vimos ahora que estábamos leyendo artículo 255, artículo 255 y artículo 257. Fundamentalmente el artículo 257 dice: el organismo ejecutivo incluirá anualmente en el presupuesto general de ingresos ordinarios del Estado un 10% del mismo, es decir, del total del universo de lo que constituye el presupuesto general de ingresos y egresos del Estado, un 10% de eso tiene que irse a las municipalidades.
Un 10% de eso se va a las municipalidades y ese 10% es el situado constitucional. A eso nos referimos. Bien, ¿alguien más? Si no, entonces pasamos ya a la segunda parte de la clase, que es, vamos a resolver el examen para que ustedes puedan tener ahí a la vista el examen. Entonces, vamos a compartir pantalla en este momento. Muy bien. Bueno, ahí les estoy compartiendo pantalla. Este era su examen. Examen de la sección C. Serie única, valor 20 puntos. En esta serie buscamos nosotros el poder tomar en cuenta pues obviamente los 20 puntos del trabajo, por eso pusimos aquí, es una sola serie con 20 puntos. Las personas que entregaron su trabajo pues tendrán los otros 20 puntos. Me voy a tomar 2 minutos para hablar del trabajo, para aclarar algunas dudas. ¿Se tomó en cuenta las notas que se publicaron hoy? ¿Incluyen las notas del trabajo? Sí. ¿Con cuánta ponderación se tomó mi trabajo? Miren, si el trabajo iba completo, 20 puntos. Si el trabajo iba incompleto, le califiqué sobre 40. ¿Sí? Porque no sería justo para el que se desveló y estuvo trabajando y estuvo haciendo todo el trabajo, que yo le valorara alícuotamente a los que no lo terminaron. Entonces, tampoco perdieron sus 20 puntos. Si alguien no entregó el trabajo completo, simplemente es como que no lo había entregado y le calificamos sobre 40 puntos. Eso para que lo sepan, si alguien sabe que no envió su trabajo completo, sepa que su nota está sobre 40, ¿verdad? Ahora, si usted envió el trabajo completo, no hay problema. Usted tiene 20 y lo que tenga después de 20 es la nota de su examen. Ahora, otras preguntas que han llegado al chat. Por ejemplo, me preguntan con relación al trabajo, si eventualmente en el trabajo existieron algunos criterios. Mire, yo fui muy amplio. Si lo entregaron completo, tenían 20 puntos. Entonces, sin entrar, y con aquello que todavía costaba un poquito leer a veces la letra de algunos, pero traté de obviar ese tipo, no me puse muy exigente para no afectarlos. Pero sí es necesario que aclaremos eso. Tuvimos algunas cuestiones, algunas personas mandaron el trabajo. Yo les dije con tiempo, mis amigos, eso es un archivo que va a pesar, así que háganlo con tiempo, vayan a comprimir el archivo, traten de comprimir el archivo y mándenlo. A quienes lo mandaron en un drive, yo les dije, está bien, manden el link, pero mandan el link del drive con contraseña. Entonces, cuando uno se pone a calificar, me pide una contraseña y no puedo entrar. Y miren, calificar más de 600 exámenes y después regresar porque alguien lo mandó con contraseña. Entonces, pero todavía hicimos algo. Les mandamos un correo a estas personas y les dijimos, tienen 24 horas para contestar este correo y mandar la contraseña para yo poder entrar a revisarles su trabajo. Algunos vieron el correo en el plazo de esas 24 horas, pero otras personas no lo vieron. Entonces, les puse 0 y les califiqué sobre 40 puntos, porque necesitaba entregar las notas. Si no, por ese tipo de casos, nos vamos atrasando con entregar las notas. Entonces, sepa también que si a usted le llegó el correo pidiéndole la contraseña del drive y usted no lo respondió, entonces le califiqué sobre 40. Entonces, si usted es uno de esos casos, dese ya por notificado. Eso fue lo que sucedió. Y algunos sí lo entregaron. Miren esto, y miren, algunos se quejan, ¿por qué 24 horas? De verdad, así funciona esto. Cuando ustedes litiguen, ustedes van a dar cuenta que les van a llegar notificaciones un viernes a las 11 de la noche de un juzgado y le dan un plazo de 24 horas para responder. Si no respondió, ahí mira usted qué le dice a su cliente. Pero así es esto, es de plazos. Tenemos que estar atentos, ¿verdad? Entonces, si alguien, en primer lugar, los que mandaron el trabajo en un drive ya iban mal. Debieron haberse tomado el tiempo de comprimirlo. Pero va, está bien, lo mandaron en un drive. Pero si además de mandarlo en el drive, lo mandan con contraseña, fatal. Y si además se les manda a pedir la contraseña y no responden el correo en las 24 horas, terrible. Hoy todavía recibí un mensaje de alguien que me dice, mire, aquí va mi contraseña. Ya muy tarde, amigo, ya están publicadas las notas, ¿verdad?
también tenemos que ser ordenados en ese sentido. Bueno, aclarados estos puntos, entonces entramos al contenido del examen. Ahí les estoy proyectando la pantalla para que ustedes puedan leer conmigo. Dice, instrucciones, lea detenidamente el presente caso y resuelva que se le consulta. Fundamente legalmente cada una de sus respuestas. Ojo con eso. Esa es la instrucción. No tengo por qué repetirla en cada pregunta. En cada pregunta no le tengo que pedir que se fundamente. Esta es la instrucción, aplicable a todo el examen. Así que todas las respuestas debiesen ir fundamentadas. Empecemos por ahí. Si ustedes recuerdan que no fundamentó todas, vaya haciendo sus restas para encontrar el dato que tiene como nota. Dice, el 6 de marzo de 2015 se publicó en el Diario de Centroamérica el Acuerdo Gubernativo 88-2015, Reglamento Orgánico Interno de la Dirección General de Investigación Criminal, DIGICRI, la cual está conformada por una dirección general, 8 subdirecciones regionales, la central, la norte, nororiente, suroriente, noroccidental, centro y centro norte. Además, 7 subdirecciones de investigaciones especializadas, delitos de crimen organizado, narcoactividad, lavado de dinero y otros activos y terrorismos, delitos económicos, propiedad intelectual, ciberdelincuencia, delitos contra el medio ambiente y patrimonio nacional, delitos contra la vida e integridad de las personas, delitos administrativos y corrupción, delitos de la vida e integridad de las personas, delitos contra la mujer, niñez y adolescencia e investigación especializada técnica y científica. Miren, ahí les expliqué yo toda la estructura administrativa, ¿verdad? Dice, 12 días después de dicha publicación, la entonces comisionada presidencial para la reforma policial, Adela Camacho de Torrevierte, presentó la Orden General 67-2014 de la Dirección General de la Policía Nacional Civil, que se refiere al nuevo modelo organizacional y funcional de la División Especializada en Investigación Criminal, DEIC, formada con el personal de la extinta División de Investigación Criminal, DINC. Al analizar las funciones de la DEIC, esta duplica las funciones asignadas a la DIGICRI. Tiene el mismo despliegue territorial, 8 regiones y las mismas divisiones de investigación. Ambas direcciones, una de la PNC y la otra directamente del Ministerio de Gobernación, ambas pertenecen al Ministerio de Gobernación. En esta situación es necesario referirse a los antecedentes de creación de la DEIC. Y aquí les doy un pequeño dato histórico. El primer informe elaborado por el Grupo Garante G4 sobre el Acuerdo Nacional para el Avance de la Seguridad y Justicia señaló que en la redacción del compromiso 42, la creación de un ente de investigación criminal, el gobierno de turno agregó absolutamente que la entidad de carácter especializado para la investigación criminal se crearía dentro del INC. El tratado nuevamente entre el comisionado del G4 y el entonces presidente de la República, quien consideró pertinente que el modelo de investigación criminal se discutiera en la Comisión de Reforma Policial para facilitar y promover un consenso mayor sobre el tema en todas las instituciones involucradas. El G4 insistió en que el gobierno, al crear la DEIC, dio referirse al cumplimiento del compromiso 46, y se cita ahí textualmente: para la etapa de transición, mientras se implementa la entidad de investigación criminal, se debe aplicar un riguroso plan de depuración y transformación del actual DINC. Este proceso de depuración no fue realizado con el personal. Esto significa que la DEIC tuvo falencias e incongruencias desde su creación en 2009, las cuales no fueron resueltas en su oportunidad y que se repiten en 2015, cuando el 7 de marzo entra en vigencia el reglamento orgánico de la DIGICRI. Y el 18 de marzo se presenta el nuevo modelo organizacional de la DEIC, contenido en la Orden General 67-2014, firmada por la entonces comisionada presidencial para la reforma policial. Por otra parte, es importante hacer notar que la DIGICRI fue creada, ojo con esto, subrayamos, por decreto, mediante el decreto 15-2012 del Congreso de la República. En tanto, la DEIC fue creada por una orden general de una dirección ministerial. La ley de la DIGICRI se debilita a sí misma, básicamente porque tenemos dentro de este proceso, vamos a ver, dice, fue creada por una orden general.
Asimismo, en el artículo 41 de transición señala que el Ministerio de Gobernación debe elaborar una estrategia de implementación para que en un plazo no mayor de 10 años ésta preste sus servicios en todo el territorio nacional. Esto en tanto el despliegue territorial de la ley se desarrolla a partir de la orden general. Además, el artículo 42 de la misma ley señala que en materia de investigación criminal, cuando en el Código Procesal Penal, la ley orgánica del MP, la ley orgánica del INASIF y otras leyes se haga mención a la policía, se entenderá que se refiere a la Policía Nacional Civil o a la DIGICRI. Al respecto, el Procurador de los Derechos Humanos, en su informe anual circunstanciado, considera que debe realizarse el correspondiente proceso de depuración del personal y formación complementaria de conformidad con los nuevos retos en materia de investigación criminal, para que la capacidad y experiencia instalada del personal de la DEIC pase a formar parte de la DIGICRI y no se dupliquen funciones. El artículo 45 del decreto 15-2012 derogó los decretos y disposiciones que se opongan a la creación de la DIGICRI, por lo que la Orden General 67-2014 no debió nacer a la vida jurídica por oponerse a una ley de rango superior. El PDH considera importante que el Ministerio de Gobernación revise dicha orden general y la derogue. En relación con el presupuesto asignado a la DIGICRI, el Ministerio de Gobernación indicó que el Ministerio de Finanzas aprobó la ejecutora dentro del presupuesto de dicho ministerio, por lo que en 2015 le asignó un presupuesto de 20 millones modificado a 5.439.998 quetzales, del cual se ejecutó un 68.57%. El SICOIN reporta que al 31 de diciembre la Dirección General de la PNC tuvo una asignación inicial por servicios de investigación criminal por 38.650.000 quetzales, identificando a por lo menos 11.457.823 quetzales, lo que significa que el presupuesto asignado a la dirección en la PNC fue el doble que el presupuesto de la DIGICRI. Bueno, tus casos son alegres porque tienen muchos datos, pero un consejo: hay que hacer una lectura general del caso y luego concentrarse en las preguntas. Se supone que si ustedes están en la universidad es para aprender esas técnicas, ¿verdad? Para que cuando salgan a la calle, cuando salgan a enfrentarse al mundo, ustedes salgan avivados, diría alguien por ahí. Salgan. Entonces ponemos casos porque es mejor que se equivoquen en un parcial a que se equivoquen cuando ya estén ejerciendo. Por eso. O sea, no es mala intención, es ayudarlos. Respondamos entonces. Pregunta 1. Identifique él o los órganos de consulta y control político y jurídico en el presente caso. Detalla el mecanismo de elección y nombramiento de sus respectivas autoridades superiores. Asimismo, explique la función que cumple en el presente caso él o los referidos órganos. Respuesta, empecemos la institución del Procurador de los Derechos Humanos, artículo 274 de la Constitución y artículo 8 del decreto 54-86. Yo puse otro artículo porque tiene que ver y no. Tampoco fui muy estricto al calificar. Algunos pusieron algunos artículos similares, entonces se les ayudó, pero no estaba bien. Los artículos son estos, porque si ustedes me ponen el 275, sí me habla el valor, pero ya no me está hablando de sus funciones, sino que me está hablando ya de su mecanismo de elección. Y yo ahí todavía no estoy preguntando eso, por ejemplo. La autoridad superior en este caso es el Procurador de los Derechos Humanos y le siguen en su orden sucesivo el Procurador Adjunto 1, el Procurador Adjunto 2. Fundamento legal de esto, el artículo 11 del decreto 54-86, ley de la Comisión de Derechos Humanos y el Procurador. Estas son las leyes que ustedes hicieron en su trabajo, así que las conocen, ¿verdad? El Procurador de los Derechos Humanos es electo con el voto de las 2/3 partes de la totalidad de diputados que integran el Pleno del Congreso de la República de una terna propuesta por la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, teniendo un máximo de 30 días hábiles para elegir, contados a partir de que la Junta Directiva del Congreso recibió la terna propuesta por la Comisión. Artículos 4, inciso A, y artículo 10 del decreto 54-86 de la Comisión. Solo puse un artículo, no puse los dos. Bueno, parcialmente buena, parcialmente mala. O sea, esta que yo le estoy dando es la respuesta correcta. Continuamos entonces siempre dándole respuesta a la primera pregunta. El Procurador de los Derechos Humanos en el presente caso promueve el buen funcionamiento de la
gestión administrativa en materia de derechos humanos, exigiendo tanto a particulares, funcionarios y empleados públicos de cualquier jerarquía, al presentarse a los locales e instalaciones, la exhibición inmediata de toda clase de libros, documentos, expedientes, archivos, incluso los almacenados en computadora. En el presente caso, le informa mediante la publicación de su informe anual circunstanciado en materia de derechos humanos. Este es el artículo 13, inciso A, y el artículo 14, incisos D, E, y el inciso I del decreto 5486 de la ley de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso. Esta es la respuesta, porque me está preguntando además en qué rol, en qué función está actuando en este caso la institución. La única institución que aparece en el caso es justamente esta, ¿sí? Justamente esta. Pregunta número 2, el conflicto de las normas y la duplicidad del DEIC, identificado por el procurador en su informe anual, puede ser además objeto de fiscalización por otro órgano de consulta y control político jurídico, y en su caso, ¿por qué órgano? La respuesta es sí, puede ser objeto. Y la respuesta en todo caso es por la Contraloría General de Cuentas de la Nación, artículo 232 de la Constitución Política de la República de Guatemala y artículo 2 del decreto 31-2002, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas. O sea, además de que el procurador ya lo vio y ya lo sancionó como un proceso de duplicidad administrativa, ya hizo su llamado de atención moral, también ese acto de duplicidad administrativa, de que hayan dos órganos que se dedican a lo mismo, con presupuestos millonarios, eso también es parte de las funciones de otra institución autónoma, que en este caso es particularmente la Contraloría General de Cuentas, y el fundamento legal es ese que ponemos y que estamos proyectando. Artículo 3. ¿Cuál es el rango que el Ministerio de Finanzas Públicas otorgó a la Dirección General de Investigación Criminal para poder ejecutar su propio presupuesto, tanto de inversión como de funcionamiento? Cuando hablo de rango, me refiero a cuál es la jerarquía que le dio. Y en este caso no requeríamos fundamento legal, porque lo único que tenían que hacer era leer el caso, y cuando ustedes leen el caso, ahí mismo dice, ¿verdad? El Ministerio de Finanzas, para poder asignarle el dinero y poder ejecutar, le dio la calidad de unidad ejecutora. Entonces es pura lectura. La respuesta aquí de la pregunta 3 es evidentemente una lectura detallada del caso. ¿Por qué es esto? Porque usted como abogado tiene que aprender a controlar las leyes, es el 50% del éxito, y el otro 50% del éxito es a tener el oído atento para escuchar el caso de su cliente, ¿verdad? No basta conocer las leyes, hay que saber escuchar el caso del cliente. Y en este caso el cliente es su examen. Entonces, si usted escuchó bien a su cliente, seguramente habrá respondido de manera correcta a esta pregunta. Y finalmente dice, identifique y enumere el proceso de descentralización vigente en el presente caso. Tuvimos la creación de la Dirección General de Investigación Criminal de JICRI, es el proceso de descentralización vigente en el caso. El artículo 134 de la Constitución establece que los procesos de descentralización se realizan mediante función constitucional. En este caso se presta la función constitucional de prestar seguridad, se aprobó mediante la norma ordinaria por el Congreso. Es decir, es una norma que fue aprobada por el Congreso y por lo tanto hay ahí un proceso de descentralización. La Dirección General de Investigación Criminal de JICRI está conformada por una dirección general. Mire, toda esta parte es pura lectura del caso. Dice, identifica y enumera el proceso de descentralización. Esta parte de la respuesta, un copy-paste del examen. Solo es de identificarlo. Porque le estoy preguntando primero que identifique cuál es el proceso, ya lo identificó, la creación de la DIJICRI. ¿Por qué? Porque está contenido desarrollando una norma constitucional en una norma ordinaria, ¿sí? Y luego dice, enumere el proceso. Entonces, todo ese proceso de cómo está organizada la DIJICRI, eso ya está en el caso. Solo va y lo copia y eso es absolutamente todo. El fundamento de esto es Acuerdo Gubernativo 88-2015, Reglamento Orgánico Interno de la Dirección General de Investigación Criminal, publicado el 6 de marzo de 2015 en el Diario de Centroamérica. Pero ese acuerdo yo no lo tenía, no era necesario. Esa redacción está en el examen, solo era leerlo. Hasta el fundamento, el Acuerdo Gubernativo 88-2015, esa cita del fundamento está en la redacción del examen. Solo era de leerlo, sacarlo y pegarlo aquí abajo, únicamente. Bueno, por cuestión de tiempo, ya tengo la otra sección encima. No sé si alguien tiene alguna inquietud, alguna duda, algo que quiera agregar antes de poder
finalizar la sesión de hoy, por favor les rogaría que levanten la mano. Sí, buenas noches. Buenas noches. Una consulta, ¿qué criterio o qué ponderación le dio a cada respuesta cuando no se colocó el fundamento legal? Está mala. Si no lleva fundamento legal, está mal. Lo demás que pueda tener ya es pura bondad. O sea, la respuesta ahí es, si no lleva fundamento legal, está mala. Ahora, a algunos les faltaba más, a otros les faltaba menos, entonces se les fue ayudando. Pero en general el criterio es, si no lleva fundamento legal, está mal. Es como llevar un memorial sin fundamento, porque además en la instrucción decía que fundamentaran. Salvo el caso de la pregunta que dije que no requería fundamento, pero de ahí todas naturalmente había que fundamentarlas. No fui tan tajante, o sea, yo le digo, la respuesta es, si no fundamentaron, debiese tener 0. Sin embargo, sí, en algunos casos, dependiendo qué pregunta y dependiendo con qué tan cerca estuvo su respuesta, pues se les fue colaborando, pero eso son 600 casos, entonces cada caso es diferente. De nada. Evelyn. Licenciado, solo me surge la duda si para el examen final el contenido del mismo va a ser solo lo que vamos a ver de ahorita en adelante o va a incluirlo todo. De acuerdo al reglamento es todo. Sin embargo, nos vamos a reservar esa decisión para las próximas semanas. Yo les digo cuando ya esté cerca el examen, pues yo les digo. Ay, solo la última. Va. Ahí vamos a ver. Muy bien. ¿Alguien más? Bueno, nos estamos saludando el próximo jueves. Que tengan una feliz noche todos. Muy amables.